entra mucho, no entra, bueno, puedes tener días porque es un proceso muy largo, ¿no? Que puede llevar año y medio, 2 años, 3 años, depende, ¿no? Entonces no puedes estar en un estado permanente de inspiración. Esta novela yo la empecé a escribir a partir de ciertas obsesiones y de ciertos temas que me interesaban y que me afectaban en mi vida como individuo, ¿no? Un poco a partir de lo que uno empieza a construir su obra. Y en este caso, bueno, era a partir de mi trabajo periodístico, tenía cierta cercanía con el poder en México y sobre todo con el poder en el norte de México, ¿no? Pues yo vivo en Sonora. Y bueno, me interesaba mucho, más bien me intrigaba mucho la concepción del poder que teníamos como sociedad y cómo el poder en México se ejerce y cómo es impulsor de una violencia y que se traduce al final en otro poder que es el crimen organizado. Porque a pesar de que esta novela sale en 2013, yo la escribí entre el 2006 y 2008, mucho antes de que ya esto explotara, pero se veía venir, pues, era obvio que se veía venir. Eso por un lado. Y por otro lado había también una serie de temas que de alguna manera tienen que ver mucho conmigo, con mi periplo personal, con mi periplo existencial, que era el exilio, la emigración, el estar en otro país, el llegar a otra cultura, la soledad que provoca esto. Entonces, bueno, con todos estos elementos voy construyendo Tardarás un rato en morir, que es una novela negra, ¿no? Un thriller político, pero también una novela de asesinos múltiples, ¿no? Pero viniendo de otro país, ¿por qué eliges Sonora para dedicar? Uy, bueno, es una historia larguísima, ¿no? Porque primero yo llegué a México hace 24 años, ¿no? He vivido más tiempo en México que en España. Entonces, soy más mexicano que español, definitivamente. Y toda mi obra la he escrito en México, ¿no? Entonces realmente me considero un escritor mexicano. Porque salí muy joven de España. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo de Sonora es muy circunstancial. Fue de circunstancias de vida, ¿no? De personales porque mi ex esposa era sonorense, yo estaba en el DF y queríamos cambiar de aires y pues llegamos a Sonora, ¿no? Pero después es muy personal, no tiene nada que ver con mi obra, ni con nada que ver, ¿no? Sonora, Sinaloa, Tijuana, es una franja donde inicia lo que es el narcotráfico, lo que es todo eso. Sí, es parte del inicio de esta historia, precisamente, sí, de la historia que estamos viviendo ahorita, que nos está golpeando en el rostro todos los días y que queremos cerrar los ojos, incluso al grado de que muchas veces los escritores que abordamos estos temas en nuestra obra nos llaman oportunistas o coyunturales o escritores que está de moda, cuando es una realidad brutal y es una realidad que tiene por lo menos 70 años, ¿no? Porque esto empieza en los años 30. Esta historia empieza en los años 30 cuando los chinos cultivaban el opio precisamente en esta área, un poco para consumo personal y también para comercio, pero era algo realmente insignificante. Y cómo los nuevos poderosos, producto de la revolución, descubren que es un gran negocio y empiezan a impulsarlo, empiezan a protegerlo y empiezan a construir esta trama tenebrosa, ¿no? ¿Por qué le da el título Tardarás un rato en morir? ¿Por qué el título? Sí. Mira, originalmente el título iba a ser otro. Te explico un poco porque si no, no se va a entender. Sí. Son dos historias. Una de ellas sí tiene que ver, es el poder político. Muchas gracias, muy amable, perdone. ¿No quieren algo? No, gracias. Tiene que ver con el poder político y la colusión con el crimen organizado, etc. Pero hay otra historia que tiene que ver con un asesino múltiple. Entonces el título original hacía más alusión a esa historia, que es Era todo bien Medea. ¿Por qué? Porque este asesino múltiple se inspira en la obra de Medea para cometer sus asesinatos. Pero no me convencía. Hacia el final de la novela, un personaje dice esta frase y de pronto me di cuenta que esta frase de Tardarás un rato en morir, de alguna manera encerraba muchos de los significados que traté yo de plasmar en la novela, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? Mira,
Lo primero que yo creo, bueno, así concibo yo la literatura, ¿no? La literatura la concibo como un gozo, como un placer. Y lo primero, quiero llegar al lector para que el lector pase un rato gozoso, que disfrute de la lectura, que se conmueva, que se enoje, que provocar cosas en el lector a partir de contar una buena historia, ¿no? No hay más, ese es el primer objetivo y creo que además es el fin de la narrativa, ¿no? De la literatura en general, pero de la narrativa. Pero obviamente que cuando uno escribe sobre la realidad pasa que de pronto trata de establecer un diálogo con el lector y en este diálogo pues llegar a iluminar un poco esta realidad, a reconstruirla para que podamos reflexionar autor-lector en este diálogo y tratar de, si no hallar respuestas, que es muy difícil, por lo menos generar preguntas, ¿no? Para seguir pensando y pensándonos, ¿no? Como ¿Sigue sociedad. siendo como periodista, señor? Sí, ahorita últimamente un poco menos, ¿no? Porque he estado más involucrado en la cuestión de la literatura, no solamente como autor, sino también como organizador de festivales y eso. Pero no, sí, no me... ¿Y como periodista ha podido abordar el tema del narcotráfico y todo eso En su momento sí, ahorita no, hace mucho que lo dejé porque es totalmente inútil. En su momento, de hecho yo tengo una historia muy triste. Yo fui testigo de uno de los primeros asesinatos de un periodista en manos del narco, que era el director del periódico donde yo trabajaba en la frontera de Sonora, La Prensa. Su director, que era muy joven, estoy hablando del 97, creo que es, pues, igual es la tercera o cuarta víctima en México del narcotráfico y de los primeros. Y yo fui testigo porque yo estaba en la redacción cuando llegan él se iba bajando de su carro, iba llegando al periódico, se iba bajando y lo matan. En esa época, sí, estoy hablando hace muchos años, sí escribíamos sobre el narcotráfico, sí lo abordábamos. Después descubrí la absoluta y total inutilidad de escribir sobre esto, desde el punto de vista periodístico, porque no están las condiciones, porque ni siquiera los medios le están apostando a que estén las condiciones. Y la prueba es que los que escriben sobre esto desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista de la ficción, los Almazán y todos ellos, finalmente su trabajo lo están plasmando en libros, ¿no? ¿Qué preferible, señor? Una novela que aborde temas narcotráficos que da esa información en un periódico. Yo creo que son cosas diferentes, son cosas muy diferentes, porque finalmente la cuestión del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción del poder, de la impunidad, es un tema, pero además es uno de los temas. En esta novela yo abordo muchos más temas. Entonces, el principal fin de una novela es construir una buena historia, construir personajes entrañables que conmuevan al lector, mientras que el objetivo periodístico es informar. Es que el lector, cuando termina de leer la pieza periodística, el reportaje o la crónica, esté bien informado y tenga elementos para analizar la realidad. No es el objetivo de la novela. Entonces, creo que son cosas diferentes. Sí se relacionan, ¿no? Sí hay una relación, pero sí, los objetivos son muy diferentes. Aquí finalmente el objetivo es escribir una buena novela, que es muy difícil, ¿no? Y pues tratar de lograrlo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Alrededor de 2 años. 2 años. Sí. ¿Y en algún momento te identificaste con algún personaje? ¿O te sentiste enganchado con alguno en especial? No, sí, con todos. Mira, una de las cosas que tienes que hacer como novelista, a mí me parece muy importante tener buenos personajes para poder contar una buena historia. Porque puedes tener muy buenas atmósferas, puedes tener buenas descripciones, puedes tener una trama muy interesante o bien estructurada, pero si no hay personajes entrañables, personajes vívidos, personajes verídicos, no verídicos, porque verosímiles, perdón. Personajes verosímiles, nada de esto funciona. Sí. Entonces a mí me encanta construir personajes, una de las partes que más me fascina de escribir, ¿no? la de ir construyendo ese personaje. Entonces, ¿qué es lo que haces? O bueno, ¿qué es lo que hago yo? Y creo que en general los novelistas, te metes en la piel del personaje. Entonces no es tanto que te identifiques con el personaje, sino que de alguna manera eres todos los personajes de la novela en algún momento. Sí.
Claro que hay personajes que te fascinan más y a esos personajes les agarras un cariño especial y como que de pronto, no sé, pones más empeño en ellos, ¿no? Pero el mismo personaje, a la hora que lo vas construyendo, es el que te va... ¿Y le pasó eso con alguno de los que Sí, del con libro? el cabezón, que es el nombre que le dan, Juan José. Este personaje, originalmente, en el plano original de la novela, iba a ser, es el narrador de una de las historias, Sí. pero iba a ser un narrador testimonial, no iba a tener tanta importancia, iba a ser como que el que cuenta la historia, no el que la protagoniza plenamente. Este personaje, a medida que empiezo a construirlo, me va envolviendo, me va ganando, sus posibilidades dentro de la historia empiezan a crecer y desplaza al otro personaje para convertirse en el personaje más importante, ¿no? Sí. Así, que bueno, que es muy, eso pasa mucho cuando estás escribiendo ficción, ¿no? ¿Qué sigue, señor? Después de tardarás un rato en morir. Sigue una novela que terminé a mediados de este año, que ya va a salir igual con Suma de Letras, de Santillana, ya está en proceso de edición. Creo que va a salir por ahí de marzo, el año que viene. Las paredes desnudas se llama, y bueno, igual, son varios temas, muchos temas, pero sí hay un tema central que es el de la trata de personas con fines de explotación sexual y la pornografía infantil, este tema, ¿no? Excelente. Es terrible. Ya por último, ¿cómo comenzó a escribir? ¿O hubo algo que lo inspirara, algo que lo motivara? ¿O alguien? La lectura, el ser, yo primero, obviamente primero fui lector, desde muy, pues desde adolescente, preadolescente, o sea, a los 12, 13 años ya empecé a descubrir la lectura, y a medida que yo leía y pasaba el tiempo, yo decía, a mí me gustaría poder hacer algo así, ¿no? Sí. Cuando descubría fascinantes novelas de autores extraordinarios, yo decía, algún día yo quisiera por lo menos tratar de emularlos o de acercarme a lo que hacen los autores que yo admiraba, ¿no? Como lector. Y principalmente eso fue. Yo creo que en general que todos los escritores nos acercamos a la escritura desde la lectura, tratando un poco de hacer que el lector sienta lo que uno sintió como lector en su momento, ¿no? Esta magia, ¿no? Que se da, esta relación lector-autor que se da a través del libro, ¿no? ¿Algo más que quisiera agregar? No, muchas gracias por su tiempo y por Gracias. por la entrevista.